hora. Bienvenido al lugar de Él, donde estamos conectando vidas con Jesús en todo lugar y en todo tiempo. Y lo hacemos de tres formas. Primero, sanando corazones, discipulando generaciones y transformando vidas por obra del Espíritu Santo. Así que gracias por estar aquí conectado. Te voy a pedir que nos des un share. De esa manera vamos a poder conectar con más personas. Vidas van a poder seguir siendo transformadas. Y también te voy a pedir que nos dejes tu comentario a través de info@lugar de Él. De esa manera vamos a conocer un poco más de cosas que puedas aportar para este ministerio. Dicho de esa manera, gracias por estar conectado con nosotros. Démosle un aplauso fuerte a nuestras ovejitas online. ¡Vamos! ¡Eso! Si estás hoy aquí en lugar de Él, esta es tu primera, segunda o tercera vez y dices, ay, qué chévere, acabo de llegar, acabo de ver, yo he visto varias caras nuevas. En la parte de atrás tenemos unas mesas que se llaman Cuidado Pastoral. Pase por allí, le van a dar un obsequio y de esa manera pues le estamos diciendo cuán agradecidos estamos de que nos visite hoy. Tantas iglesias que puedes visitar, ¿verdad? Pero decidiste hoy venir al lugar de Él. Así que gracias por estar con nosotros hoy conectados en el nombre de Cristo Jesús. ¿Estamos listos? Bueno. Hoy quiero hablar algo que ha tocado mi corazón y, by the way, tengo que decir mi corazón 2 veces porque parte de lo que voy a estar hablando hoy tiene que ver con precisamente el corazón. Pero no nada más tiene que ver con el corazón, el órgano que bombea sangre. A veces hablamos del corazón y pensamos en el órgano normalmente que bombea sangre. Pero para los escritores bíblicos en el Antiguo y el Nuevo Testamento, cuando hablaban de corazón, cuando se referían al corazón, no se referían tan solo, y digo tan solo porque sí, puede ser que en ocasiones alguien se haya referido al corazón como el órgano, pero se referían más bien al centro de emociones. Cuando la palabra habla del corazón, y los escritores bíblicos escribían acerca del corazón, muchos de los textos bíblicos que se escribían eran con respecto a las emociones y al centro de emociones del ser humano. Y la pregunta es, ¿por qué la emoción y por qué el centro de las emociones? Porque Dios crea un ser tripartito, le da cuerpo, alma y espíritu. Pero ese ser tripartito que Dios crea, no podemos quitarle la parte emocional. Siempre lo he explicado de muchas maneras, a veces soy creativo, otras veces pues busco ideas de cómo explicarlo, pero hoy me voy con una que ya he hecho varias veces y es el cake. Imaginémonos que tenemos un cake de 3 pisos y cada piso tiene un sabor diferente. Tenemos, ¿verdad? Digamos, chocolate, vainilla y strawberry. Y el cake ya se hizo de una composición, todo el cake completo. Cuando yo como el cake, como el todo del cake. No le puedo sacar al cake una parte. Y así ocurre con el ser humano. Nosotros no podemos quitar las emociones que podemos experimentar al ser humano porque fuimos creación de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, y antes de comenzar, yo tengo que decir algo. Primero que nada, bienvenido, ¿verdad?, a todos los que han regresado de vacaciones. Yo sé que hay personas que han regresado de las vacaciones y están aquí, y gloria a Dios por ello. Pero también tengo que darles un anuncio, y es que hoy mi esposa y yo estamos de cumpleaños 17, o sea, me explico, de aniversario 17. Así que estamos celebrando el amor, estamos celebrando la vida, estamos celebrando que sí se puede, que hay momentos de altas, hay momentos también de bajas, pero siempre el matrimonio puede permanecer. Así que estamos de celebración. Ayer la llevé a un restaurante japonés. Allí echaron los huevitos a rodar y de momento los echaron para arriba, lo parten y hacen de todo. Usted sabe los shows. Me gustó mucho tener ese tiempo y yo les invito y les insto. Yo sé que verano es un tiempo que muchos estamos de aniversario, así que hermano y hermana que me escuchan, salgan, váyanse, hagan algo. Quizás no tienen que irse, eso sí, los amenes los estoy escuchando cada vez más fuerte. Pero quizás no tiene que salir, ¿verdad? 1, 2 días, 3 días, si no puede, pero sí salir un date night, y irse 2, 3 horas y compartir con su pareja, celebren los momentos que Dios les da la victoria. Un año es una victoria. ¿Dicen amén por eso? Oye esto, mientras las tasas de divorcio siguen en aumento, nosotros como creyentes le estamos diciendo a esas tasas de divorcio, se puede vivir en Cristo, se puede permanecer fiel y firme con nuestra pareja. ¿Dicen amén por eso? Bueno, así que estaré mirando a aquellos que están de aniversario, qué estarán haciendo. Dicho eso, inclina tu rostro y permíteme orar. Padre, te doy gracias en el nombre poderoso de Jesús. Gracias porque hoy tú vas a hablar a nuestros corazones, pero también vas a hablar a nuestros pensamientos. Y tú nos vas a motivar de una manera, Espíritu Santo, que solo tú sabes hacerlo.
para que hoy, al finalizar este servicio, algo de este servicio nos podamos llevar para aplicarlo en las próximas horas, en los próximos días, en esta próxima semana. Y Señor, que nuestras vidas reflejen una verdadera transformación. Eso es lo que creemos y es lo que te pedimos en esta hora. Sé tú nuestro guía en este proceso. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El título de la predicación de hoy es Pensamientos cautivos. Pensamientos cautivos. ¿Y usted sabía cuánta cantidad de pensamientos el ser humano puede tener durante un día? ¿Alguien más o menos lanza un número? 100, 200, 300, 1000. ¿Alguien sabe? Unos 60,000 pensamientos pueden llegar en la mente de un ser humano. Esto no lo digo yo, esto lo demostró un estudio que se hizo en la Universidad Complutense de Madrid. Y en este estudio que ellos hicieron, ellos lo que evidenciaron fue que de los 60,000 pensamientos, hasta 60,000, quizás hay algunos que cuando están en un asunto importante, ¿verdad? Quizás pueden ser más de eso, pero hasta 60,000 es el promedio de pensamientos al día, de los cuales 95% son involuntarios. ¿Qué significa involuntarios? Que yo no decido pensar en eso, sino que el pensamiento llega involuntariamente. De los cuales el 80% de esos pensamientos involuntarios son negativos. Entonces, de 60,000, 95% son involuntarios, el 5% restante es voluntario, así que yo estoy pensando en algo, yo decido pensar en algo, pero del 95% del involuntario, el 80% son negativos. Ahora bien, ¿qué significa esto? Ojo, primero, y un gran desafío, que debemos aprender a eliminar o reemplazar esos pensamientos que se llaman negativos. Hoy les doy el nombre basura. De hecho, no yo, pero el estudio le da el nombre de basura. Son los pensamientos basura con los que en muchas ocasiones planificamos nuestras vidas. En otras palabras, pastor, ¿qué significa? Que si yo no presto atención a mis pensamientos o a lo que estoy manejando en este momento en mi vida, eso que estoy manejando y eso que está llegando a mi vida me hace de alguna forma deliberada tomar decisiones erróneas. Nadie me levanta la mano, pero ¿cuántos nos identificamos con esas decisiones erróneas, deliberadas, que son productos de un pensamiento negativo que se alojó en nuestra mente, en nuestros pensamientos, que le dimos cabida y que dejamos que floreciera ese pensamiento hacia afuera? Los pensamientos pueden venir a través de las ideas, de conceptos, que tenemos de nuestra manera de vivir, de lo que vemos que otros viven, y de esa manera vamos formulando cada vez más esos tipos de pensamientos en nosotros. El segundo desafío, ¿cuál es? El objetivo último del cerebro, imagínense, es la supervivencia. Así que como seres humanos, nuestro cerebro quiere supervivir o quiere sobrevivir, debo decir. Él está siempre pendiente a los dolores causados por el pasado, que para muchos de nosotros conocemos, traumas, los dolores causados del pasado, o los miedos del futuro, que para muchos de nosotros lo conocemos como la ansiedad. Así que cuando esos pensamientos se alojan ahí durante el día en nuestra mente, muchos de ellos nos van a recordar momentos traumáticos. Esto te pasó, esto te hicieron, ¿te acuerdas lo que pasó? ¿Te acuerdas lo que te hicieron? Y ese pensamiento permanece en nuestra mente durante el día muchas veces, o se repite muchas veces. También está el pensamiento, ¿y qué va a pasar en el futuro? ¿Qué va a ocurrir? ¿Te podrás comprar eso que está queriendo comprarte? ¿Podrás tener una vida realmente digna? Y entonces, como yo no sé lo que me depara el futuro, me entro en ansiedad, porque no sé qué va a pasar en el futuro. Y esos pensamientos siguen llegando a nuestra mente constantemente, diariamente. Y están ahí, alojándose cada vez más. Son esos mismos pensamientos que nos llevan, en muchas ocasiones, cuando no sabemos cómo gestionarlos, a tomar decisiones erróneas. Y por último, el tercer desafío grande, en la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ellos ya han demostrado que 1, la ansiedad, 2, el estrés y 3, la depresión, son algunas de las grandes pandemias del siglo XXI.
A veces pensamos que la pandemia del siglo XXI era el COVID, que se ve externamente, o la gripe, o las cosas que se ven externamente. Pero ¿y qué si pensamos en lo que está internamente? En lo que nosotros llevamos por dentro, que estamos somatizándolo, que estamos cada vez más pensando en esas cosas que nos están enfermando. ¿Alguien me está entendiendo? Hay veces que le estamos dedicando tanto tiempo a cosas que deberíamos echarlo a la basura. Usted sabe que en la basura tiene un can, un trash, que usted echa lo que ya se utilizó en la basura. No es para guardarlo dentro de nosotros. Y si es bien cierto en el punto humano, físico, también es cierto en el punto espiritual. Hay cosas que yo no debo guardar dentro de mí, sino que debo, pastor, ¿qué hacer? Desecharlas. No las debo guardar, las debo desechar. Entonces, ¿por qué nos empeñamos en guardar las cosas que deberían ser desechadas? Y eso es algo que todos batallamos. Todos, de alguna forma u otra, batallamos con cosas que debemos guardar y con cosas que debemos expulsar. Proverbios 4:23 lo dice de una manera muy interesante. Dice la palabra: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, sobre todas las cosas guardadas, no guardes la basura, sino guarda lo que te conviene, lo que es recto, lo que es justo. Si hay algo digno, recto, justo, algo digno de alabanza en esto, dice la palabra, pensad. Pero no podemos guardar las cosas que deberíamos desechar. Y cuando la palabra corazón se escribe en este proverbio, se entiende que esta palabra significa centro de emociones humanas. Así lo veían los escritores en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. En otras palabras, sobre toda cosa guardada, guarda tus emociones, tus sentimientos, tus maneras preconcebidas de pensar. Guárdalo aquí, guarda. Tienes que aprender, tenemos como iglesia, ¿verdad? De Dios, aprender a saber qué voy a guardar. Pastor, ¿guardo el enojo? Bueno, tú puedes decidir guardarlo, pero ¿a quién le hace bien guardar el enojo? El enojo no es para guardarlo. El enojo es para gestionarlo, deliberarlo de nosotros, sacarlo, expulsarlo, para que entonces podamos vivir correctamente. Y aquí les coloco un ejemplo. Cuando Jesús llega al templo y ve que los cambistas estaban negociando la ofrenda del Señor, ellos estaban intercambiando, era un trade que estaba ocurriendo, el Señor se enojó y supo procesar su enojo. No lo guardó, no se fue diciendo: oye, estos cambistas, mira lo que están haciendo, por eso es que te digo que no van a echar para adelante nunca. Él no dijo eso. Jesús gestionó su emoción. ¿Cómo lo hizo, pastor? Él se molestó y dice la palabra que volteó las mesas. Ay, pastor, pero Jesús hizo eso. Sí, eso lo dice la palabra, no me lo estoy inventando. La palabra lo dice que Él lo hizo, pero Él estaba enseñándoles a ellos un principio muy importante, porque lo que estaban haciendo ellos era un negocio jerárquico. Y Él estaba estableciendo que eso no era para la iglesia. Y ahí yo lo he explicado de muchas maneras y de otras formas también lo puedo explicar. Pero no es que en la iglesia no podamos, por el amor de Dios, tener un negocio o hacer algo que pueda hacer, que pueda generar profits. No es que no se pueda, se puede hacer, claro que sí. Solo que de la manera correcta, de la forma que lo estaban haciendo ya era incorrectamente, los pensamientos estaban equivocados. Dicho eso, ¿qué estamos tú y yo guardando en nuestros corazones? Y aquí les pongo dos ejemplos. Jesús, mirando este concepto que estoy trayendo, dice la palabra en Juan 2, 23 al 25, mientras estaban en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. En cambio, Jesús no confiaba en ellos porque los conocía a todos. ¿Cómo así? ¿Cómo Jesús conocía a todos? Explícame esto. Dice, no necesitaba que nadie le informara acerca de los demás, que nadie le hablara acerca de tu hermano o de tu hermana. No necesitaba eso Jesús. ¿Y por qué Jesús no necesitaba eso? Pues la palabra nos lo dice, pues Él conocía el interior del ser humano. Jesús conocía el interior del ser humano. Miren esto y presten atención.
cuando Jesús vio a esta multitud, Jesús lo estaba viendo como alguien que parecía que estaban creyendo en él, pero él sabía que no estaban creyendo en él. ¿Cómo él sabía que no estaban creyendo en él? Porque parecían que creían, sí, porque la Biblia nos dice, con textos anteriores, ¿verdad? Nos dice que cuando nos movemos capítulos anteriores, dice que Jesús fue a unas bodas de Galilea y allá hubo una situación con el agua, que se acabó el vino y él dijo, tráigame los canes de agua, y cambió el agua en vino. Y los que estaban allí vieron que Jesús cambia el agua en vino, que hubo vino y que eso fue una señal poderosa. Entonces ellos dijeron, wow, si este hombre cambia el agua en vino hay que seguirlo a él. Lo seguían por las señales. ¿Qué nos dice eso en este tiempo? Que hay mucha gente en este momento que buscan al Dios de señales, al Dios de milagros, pero no le interesa tener relación con el Dios vivo. Buscan al Dios de señales, buscan las señales, pero no al Dios vivo. ¿Y sabes quién sabe eso? Antes que lo sepa el hombre, Jesús lo sabe. Porque Jesús sabe el interior de cada persona. Jesús conoce el interior de cada persona. Otro de los ejemplos para ver este punto es cuando Jesús se ve con Natanael. Versículos anteriores nos dice en 1 de Juan 4:51, cuando Jesús vio a Natanael se acercaba, comentó, aquí tienen un verdadero israelita en quien no hay falsedad. ¿Cómo así? ¿Jesús conocía a Natanael? O sea, Jesús pasaba tiempo con Natanael, porque para yo saber que una persona no tiene falsedad en sí, mínimo, hermano, yo debo convivir con esa persona mucho tiempo. Yo debo estar con esa persona y no nada más debo estar con esa persona mucho tiempo. Debo estar en el momento cuando pareciera una prueba que la persona está manejando, ver cómo reacciona ante esa prueba, y de esa manera pues decir, no, en esa persona no hay engaño. Entonces Jesús dice de este hombre, un israelita en el cual no hay engaño. ¿De dónde me conoces?, preguntó Natanael, una pregunta real. O sea, ¿cómo tú sabes quién yo soy si tú no me conoces? Yo no te conozco a ti. Antes de que Felipe te llamara, cuando aún estabas bajo la higuera, ya te había visto. Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, declaró Natanael. Jesús le dijo, ¿lo crees porque te dije que te vi cuando estabas debajo de la higuera? Vas a ver aún cosas más grandes que estas. Y añadió con firmeza, les aseguro que ustedes verán abrirse el cielo y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Entonces Jesús conocía claramente a Natanael, aún antes de que Natanael lo conociera a él. Te lo voy a decir de otra manera. Jesús te conoce a ti aún antes de tú conocerlo a él. Jesús sabe quién tú eres aún antes de que tú sepas quién es Jesús. ¿Y cómo Dios puede saber de mí antes que yo lo conozca a él? ¿Cómo eso existe? ¿Cómo eso puede pasar, pastor? Bueno, pues en este mensaje hoy vamos a traer dos atributos de Dios. El primer atributo que vamos a traer de Dios es su omnisciencia. ¿Qué significa, pastor? Que Dios todo lo sabe. Y su omnipresencia, ¿qué significa? Dios está en todo lugar. Y cuando hablamos de que Dios todo lo sabe, y cuando hablamos de que Dios está en todo lugar, entonces hablamos de atributos del Dios que todo lo sabe y el Dios que todo lo ve, que está en todo lugar, el Dios todopoderoso. Hermanos queridos, aquí voy a hacer un pequeño paréntesis, porque hoy en día me parece que muchos están buscando al Dios que todo lo sabe y el Dios que está en todo lugar. Solo que lo están buscando en el lugar incorrecto. Muchos hoy en día buscan al Dios que todo lo sabe y al Dios que está en todo lugar a través de la ciencia. Y si lo puedo probar científicamente, entonces yo puedo creer en el Dios que todo lo sabe y el Dios que está en todo lugar. Pero como científicamente la mente humana es limitada, científicamente no lo pueden comprobar. Y llega un punto en que entonces desisten, o muchos llegan a un punto que creen en la ciencia como Dios o su propio Dios. Y dejan de creer en el Dios que creó todas las cosas, incluyendo dentro de ellas también la ciencia. ¿Qué quiero decir con esto?
Yo quiero decir con esto que cuando analizamos al Dios que todo lo cree, o que es todopoderoso, el Dios que es omnisciencia, que en otras palabras Él conoce todo, cuando yo lo trato de entender bajo mi razonamiento humano, me doy cuenta que yo soy muy pequeño ante un Dios tan grande. Me doy cuenta que mi mente es tan limitada ante un Dios tan ilimitado. Para ejemplo de esto, un Job, un hombre que pudo conocer tanto, que pudo ser tan sabio, y en el momento de la presión, en el momento de la angustia, en el momento de su prueba, se dio cuenta que todo lo que él sabía era tan poco conocido ante el Dios que todo lo sabe. De esta manera debemos nosotros como creyentes empezar a ver a un Dios todopoderoso que todo lo sabe y que está en todo lugar. Pastor, entonces, ¿cómo así lo vamos a hacer? Hoy yo me propongo, en estos minutos que me restan, ir a un salmo, el cual se escribe, se contextualiza el salmo a partir del post-exilio. ¿Qué significa eso? El pueblo regresa de opresión, regresa de esclavitud, ahora regresa a Israel, retorna a Israel. Y en el retorno a Israel, este pueblo va, digamos, con algunos traumas del pasado. Pastor, ¿cuál es uno de los traumas que podían tener? Eran esclavos. Pues vienen con traumas del pasado, eran esclavos. ¿Qué otro de los traumas pudo haber ocurrido? Eran personas que no nacieron en el lugar donde se supone que ellos hubiesen nacido naturalmente. Muchos de ellos nacieron en Babilonia. Entonces, ellos se les movió el piso, ¿verdad? Se les movió su cultura y ahora estaban regresando. Pero también otro de los retos que también experimentó este pueblo es que el templo se está reconstruyendo y se está volviendo a creer nuevamente en el Dios omnipresente, omnisciente y el Dios todopoderoso. Y ellos están regresando hacia ese punto en su vida, igual que muchos de nosotros. Pastor, pero es que yo nunca he estado en Babilonia, yo nunca he estado en el exilio, yo nunca he estado... Sí, pero en un momento dado nos apartamos de Cristo, o en un momento dado estábamos alejados de Cristo, y ahora estamos regresando, estamos retornándonos a Cristo de alguna manera u otra. Así se encuentra este pueblo. Y de esa manera se escribe este salmo, se le alude a David, y se entiende que este salmo comienza con una estructura sapiensal, que significa que es un salmo de sabiduría. Así que hoy lo que vamos a hablar es sabiduría, y cuando hablamos de salmos sapiensales nos estamos refiriendo específicamente cuando un estudiante está con su discipulador, él quiere aprender del discipulador. Entonces este estudiante, este discípulo en potencia, va donde ese discipulador, el discipulador le quiere enseñar cómo él vivir de una forma que agrada a Dios. Así que yo quiero que hoy presten atención, porque lo que voy a estar hablando tiene que ver con todas las personas que quieren vivir su vida correctamente, de forma correcta, ante un Dios que todo lo ve, ante un Dios que está en todas partes. Dicen amén por eso. Salmo 139, versículo del 1 al 4. Actually, comienza del 1 al 6 la primera estructura de este salmo, su omnisciencia. Y dice la palabra: Señor, tú me examinas y me conoces. Sabes cuando me siento y cuando me levanto. Aún a la distancia me lees el pensamiento. Mis trajines y descansos los conoces. Todos mis caminos te son familiares. No me llega aún la palabra a mi lengua, cuando tú, Señor, ya la sabes toda. El salmista, en esta primera parte del salmo, él está apelando a Dios en su omnisciencia. Y él está diciendo algo muy importante. Y él está diciendo: tú me conoces. Tú me conoces. No sé si tiene que ver con mi micrófono, pero... ¿Sí? Si gusta me puedes pasar uno de... Ok. Señor, tú me examinas y me conoces. Esta palabra se va a usar 2 veces en este salmo. Y presta atención, se utiliza en su introducción y se utiliza en su cierre. ¿Y por qué la palabra examinar es tan importante en este salmo? A ver, la palabra examinar es tan importante porque no es lo mismo decir yo estoy observando algo versus yo decir yo estoy examinando algo. Cuando yo observo, yo observo la iglesia en lugar de él.
Yo observo que es una iglesia que está en crecimiento, yo observo que el pastor es un pastor joven, yo observo que es una congregación que está dentro de una iglesia americana, así que la estructura de esta iglesia es una iglesia americana y dentro de la iglesia americana está una iglesia latina. Yo observo cosas como esas, son cosas que yo puedo observar. Pero cuando yo digo yo examino, es que ahora yo voy más profundo, more deep. Ahora yo quiero entender por qué el lugar de él nace. ¿Por qué hay una iglesia hispana dentro de este radio de cobertura? ¿Por qué los pastores se mudan de Florida para Texas? Cuando yo examino algo, yo entro en la de ese algo que estoy examinando. Yo estoy buscando ir más profundo, estoy buscando la raíz. En este caso, en el ejemplo que le estoy colocando, estoy buscando la raíz de por qué existe esta iglesia aquí. ¿Por qué existe esta iglesia aquí? Y me doy cuenta cuando estoy en la examinación, cuando yo estoy examinando algo, me doy cuenta que lo que no parecía tan importante comienza comienza como que a revelarse cosas más importantes todavía. Hay veces que mi relación con una persona comienza por una razón. En muchas ocasiones puede ser un evento, puede ser una situación que pasa, puede ser que simplemente nos conocimos, dos personas, fuimos a una tienda y nos conocimos. Y nos comenzamos a conocer, empezamos a observarnos. Pero cuando vemos que hay una compatibilidad entre una persona y yo, empezamos a examinarnos más profundo. ¿Alguien me está entendiendo? Empezamos a profundizar esa relación. Cuando yo llego a Cristo, yo observo que existe un Dios que es todopoderoso y observo que es un Dios omnisciente que todo lo sabe, observo que es un Dios omnipresente que está en todas partes, pero a mí no solamente me basta con observar eso, yo necesito examinar ese Dios para ir más profundo. ¿Alguien está aquí conmigo? Y de eso se trata el salmista. El salmista estaba diciendo: examíname, Señor, tú me examinas y tú me conoces. Está diciendo algo bien profundo. Y dentro de esta examinación que él está diciendo, tú lo estás haciendo conmigo y tú me estás conociendo, tú también sabes cuando yo me siento y también sabes cuando me levanto. ¿Sabes cuando yo digo, no, ya es hora de parar? Ya Dios lo sabía antes de yo decirlo. Hasta aquí llegamos. Ya Dios lo sabía antes de decirlo. Porque Él sabe cuando nos sentamos. Él sabe cuando estamos por tirar la toalla. Él sabe cuando estamos a punto de decirnos hasta aquí ya no voy más. Él sabe. Y también sabe cuando es hora de decir no tengo que levantarme y tengo que continuar. Dios sabe cuando es hora de andar, pero también sabe cuando es hora de descansar. Y Dios también lo conoce. Aquellos que están en descanso, Dios sabe cuándo es hora de descansar, pero también Dios sabe cuándo es hora de que te vuelvas a levantar de ese descanso. Y que no tomes más tiempo del debido. Porque, ojo, David descansaba mientras estaba en el palacio y su pueblo estaba en pelea. ¿Se acuerdan esa historia? El rey estaba descansando en su palacio, feliz y contento. Pero de momento observó algo que no tenía que observar. Una mujer preciosa. Él se estaba bañando. Y después de observar eso, dijo, es hora de examinarla. Y llegó un gran pecado. Usted me entendió, ¿verdad? Ay, Señor. Pastor, yo no sé por qué yo pongo estos ejemplos aquí, pues no sé. Dios sabe. Ahora miren esto. El Señor, tú examinas y me conoces. ¿Sabes cuándo me siento? ¿Sabes cuándo me levanto? A la distancia me lees el pensamiento, ya me conoces. ¿Entonces quién te conoce bien? Dios. Dios te conoce bien. Entonces, me impacta cuando dice, no me llega aún la palabra a la lengua, cuando Señor, ya tú sabes todo. ¿Cómo así? ¿Cómo así? 1, 2. ¿Cómo que aún antes de que llegue esa palabra, ya tú la sabes? Resulta que se encuentra una mujer que fue sorprendida en adulterio. Y la palabra registra este dato. Y dice que cuando esa mujer la llevan a Jesús, Jesús estaba en el piso escribiendo
o estaba haciendo algo, y dice, la palabra no habla de que él, luego del evento de que la traen a la mujer, y le dice, ella estuvo en actos de adulterio, es hora de apedrearla, eso dice la ley de Moisés, y dice, ok, perfecto, dice la ley de Moisés eso, hágame un favor, lance primero la primera piedra, pero antes de lanzarla, quien esté libre de pecado. Y después el que se examine a sí mismo y se encuentre que está libre de pecado, que tire la primera piedra, porque dice Moisés que hay que apedrearla. Pues háganlo. Y cuando ellos pensaron bien lo que Jesús le estaba diciendo, porque recordamos que un Dios omnisciente sabe todo, y dijo, espérate, yo me acuerdo que tal año yo hice esto, o yo me acuerdo que yo hace poco hice esto, hace una hora hice esto. Entonces ninguno tiró la piedra. Esto nos habla de esa omnisciencia de Dios, y del salmista está diciéndole, examíname por favor, Señor, examina todo este ser mío. Ahora bien, segunda parte de este Salmo 7 dice, versículo 7, ¿a dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, allí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo de los dominios de la muerte, también allí estás tú. En otras palabras, yo me puedo esconder de Dios. Después de yo haber cometido un error grave, un pecado, un error grave, ¿yo me puedo esconder de Dios? Bueno, para eso te voy a traer un ejemplo bíblico. ¿Qué te parece los primeros sobre la tierra? Adán y Eva. Pues dice la palabra del Señor en Génesis que Adán y Eva, una vez ellos cometen el error, cometen el pecado. Dice que versículo 9, capítulo 3, Dios le está diciendo, ¿dónde estás, Adán? ¿Dónde estás? Y él le contesta, tuve miedo por estar desnudo y me escondí. Entonces vemos que este miedo al estar desnudo viene por causa de una desobediencia, de un pecado que el hombre comete. Y al cometer este pecado, el hombre busca esconderse. Pastor, ¿qué significa hoy en estos tiempos? Piensa cuando por miedo al que dirán te alejaste de Cristo. ¿A quién le ha pasado eso? ¿Alguien en un momento dado le pudo haber pasado que quizás porque cometiste un error, quizás hiciste algo indebido, empezaste poco a poco a alejarte? Y sabes que no nos alejamos de cantazo, de rápido así. Nos vamos alejando, ¿sabes cómo? Poco a poco. Poco a poco nos vamos alejando de Cristo, hasta que al final nos encontramos, ya no alejados, nos encontramos huyendo. Y dice la palabra que en esa huida el hombre trata de esconderse. Y bueno, el Salmo va muy profundo, porque el Salmo va diciendo, si yo subiera al cielo, allí estás tú. Y si tendiera mi lecho en el fondo de los dominios de la muerte, también allí tú estás. O sea, ¿dónde yo puedo ir donde me puedo esconder? Si yo puedo irme en cualquier lugar, en cualquier escondite secreto, no me puedo esconder de la presencia de Dios, porque la presencia de Dios está en todo lugar. Y el salmista llega a un punto en este momento de entender que Dios sabe todo de sí, y segundo, Dios está en todas partes. Entonces la pregunta es, ¿qué hago? ¿Qué hacemos? Si nosotros si logramos entender esto como lo entendía el salmista, la pregunta es, ¿qué hacemos? Bueno, el salmista está diciendo ahora, el versículo 13, una guianza de parte de Dios. ¿Y cuál es la guianza, pastor? Esta es la guianza. Tú creaste mis extrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Mis huesos no te fueron desconocidos cuando en lo más recóndito era yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Cuán preciosos, oh Dios, me son tus pensamientos, cuán inmensa es la suma de ellos. Hermano, aquí hay algo que me llama la atención, porque dice que aún en el embrión vieron los ojos de Dios, aún entre lo entretejido de cuando está dándose la gestación en el vientre de esa madre, allá adentro Dios estaba. Qué poderoso. ¿Cómo?
Dios estaba dentro. Y me viene a la mente, me viene la imagen a la mente, ¿verdad? Cuando una persona está en embarazo, ¿verdad? Que pasa situaciones en sus embarazos difíciles. Hay muchos embarazos que son saludables, pero hay otros que son difíciles. Y cuando llegan esos embarazos difíciles al punto del parto, hay partos que, bueno, dicen los médicos que cuando tú vas a llenar para el parto, tú tienes que firmar porque tu vida está en riesgo. Ustedes sabían eso, ¿verdad? La vida está en riesgo de la mujer cuando va a dar a luz en el parto. Pero lo interesante es que en todo este proceso hay partos que el bebé necesita entrar en una incubadora y necesita tener un tiempo tú sabes, de adaptación a un nuevo mundo. Y mientras los padres de ese bebé están preocupándose por qué va a pasar, ¿sabes que Dios ya estaba ahí? ¿Sabes que Dios está guiando todo el proceso? Y es difícil para nosotros entenderlo porque en el momento nosotros no estamos entendiéndolo así, nosotros estamos entendiendo la crisis. Nosotros estamos entendiendo el momento de crisis. ¿Qué va a pasar? No sé qué va a pasar, pero en el momento de crisis, de angustia, en ese momento Dios está diciendo, tranquilo, tranquila, yo estoy a cargo. Yo estoy manejando todo el proceso. Yo estoy trabajando en todo ese proceso. Y esa es la guianza de Dios en el creyente, que Dios está manejando todo el proceso, aunque yo no lo vea, aunque yo no sepa lo que Dios está haciendo, Dios lo está haciendo. Alabado sea el nombre de Cristo. Dios sabe lo que está haciendo. Y luego viene el salmista en esta cuarta parte de este salmo, dice, y aquí hay un cambio, porque cuando él se da cuenta que Dios todo lo sabe, cuando él se da cuenta que Dios está en todos los lugares, y cuando él se da cuenta que Dios está guiando todos los procesos de la vida de una persona, desde que nace hasta que va a la eternidad, Dios está guiando cada paso que damos desde que nacemos hasta la eternidad. Entonces él se dio cuenta de algo que pasa en medio del proceso. ¿Y qué es lo que se dio cuenta él? El salmista se dio cuenta de que el hombre tiene maldad. Hay maldad en el hombre. Y mira cómo lo dice. Él dice, versículo 19, oh Dios, si tan solo mataras a los malvados, si de mí se apartara la gente sanguinaria, esos que con malicia te difaman, enemigos que en vano se rebelan contra ti. Él se está dando cuenta que esa misma humanidad creada por Dios, que en el principio se rebeló contra Dios, no nada más se rebeló en el principio, sino que se sigue rebelando todavía al sol de hoy. Y me viene a la imagen la torre de Babel. Me viene a la imagen la torre de Babel por el hecho de que ellos estaban enfocados, unánimes, creyendo hacer algo, pero lo que estaban haciendo era incorrecto. Así que, y esto me despierta el pensamiento de pensar que a veces podemos ver personas que están unidas y no siempre es bueno que estén unidos. O sea que la unidad es buena, sí es buena la unidad, pero también el fin de la unidad es bueno. Es importante saberlo. Porque este pueblo estaba unido, solo que tenían un fin malo, tenían maldad en el fin. Pastor, ¿cuál era la maldad? Ellos querían llegar al cielo, ellos querían tener el trono de Dios, ellos querían ser sus propios dioses, ellos estaban anhelando lo que siempre el hombre ha anhelado desde el principio. Ellos querían anhelar ser como Dios. Así mismo fue lo que pasó con Adán y Eva. La serpiente le dice, no, lo que pasa es que serás como Dios. Ellos querían anhelar y Dios en ese momento le cambia las lenguas. Así que el salmista en este punto se da cuenta de la maldad del hombre, pero llega a una conclusión. ¿Y cuál es la conclusión que llega el salmista? Versículos 23 y 24, donde quiero parar. Y dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Habla de las ansiedades. Este pensamiento que me inquieta y ansiedades, cuando buscamos la palabra pensamiento, ese pensamiento tiene que ver con el procesamiento de la información que provoca angustia y ansiedad en la mente del corazón.
Pastor, ¿qué significa esto? Ojo acá. Esto significa que cuando yo estoy pasando por una prueba, de los 60,000 pensamientos que vienen a mi mente, del 95% de los pensamientos que son negativos, del 80% que le estoy dando cabida a mi mente, esos pensamientos vienen para destrucción mía. Y yo soy quien proceso esos mismos pensamientos, psicológicamente hablando, la psique, psicológicamente hablando, estamos procesando nosotros mismos esos pensamientos, estamos dejando que se profundicen en nosotros y que al final tomemos las decisiones erróneas y equivocadas que nos llevan cada vez más a la muerte. Entonces, ¿cómo arreglamos el asunto? Porque la pregunta es, pastor, no me hable tanto de los malos pensamientos, dime cómo yo arreglo esto. Pues te lo voy a decir, pero antes de eso, piensa por un momento, y a mí me viene a la mente, porque dice, examíname, oh Dios, dice, pruébame y conoce mis pensamientos. Luego dice, señálame cualquier cosa en mí que te ofenda. Y por último dice, y guíame por el camino de la vida eterna. 4 verbos. Examíname, pruébame, señálame y guíame. Y aquí me llama la atención, aquellos que hemos visto los documentales de los carros, cómo se crea un carro. ¿Alguien ha visto esos documentales? Los carros pasan por procesos, ¿verdad? Viene el motor, se arma en un lado, la hojalatería se arma en otro lado, pero es una línea de producción completa. Y cuando miramos estas máquinas de ingeniería que pasan el vehículo de un lado a otro y luego hay una manera de pintarlo, me encanta la forma de darle color al carro. Es interesante porque uno piensa que ellos van con el pincel así. No, hermano, eso es una máquina que toma el carro, el vehículo, el coche, toma el coche, lo pasa por un estanque de pintura, le da una vuelta a 360 grados dentro del estanque de pintura y el carro sale en menos de qué sé yo, 5 minutos, ya está pintado completamente. Así es el procesamiento. Ahora, una vez termina todo el proceso hasta que arman el carro, todo pasó por un proceso de examinación. Tuvieron que examinar pieza por pieza. El motor tuvo que estar bien diseñado y bien colocado. Todas las piezas de la hojalatería del carro tuvieron que estar bien diseñadas. Todo se tuvo que examinar en su justa perspectiva, paso por paso. Se examinó todo el proceso, paso por paso, hasta que terminó el carro completamente construido. Ahora bien, luego de hacer el vehículo, el coche, carro, luego de hacerlo, el carro no se puede llevar al dealer y ponerle un rótulo de venta. ¿Qué tiene que hacerse con el carro? Se le tiene que probar. Así que ese carro ahora va a una pista para ser probado. Y tiene que dar varias vueltas, le prueban los frenos, le prueban la aceleración, le prueban el motor, prueban todo. Tienen que probar el carro. El vehículo tiene que ser probado completo para asegurarse que el vehículo pasa las inspecciones debidas. Segundo, hay que señalar en la prueba si hay algo que hay que cambiar. Hay vehículos que después de construidos, pareciera de lejos tú lo miras y dices, no, ese carro quedó perfecto. Oh sí, pero hay que probarlo. No lo podemos enviar todavía. Así que cuando lo prueban, señalan las cosas que son defectos. Y esos defectos hay que arreglarlos en el momento. Hay que cambiarle X, Y, Z y sí hay que arreglarlo. Cuando terminan de arreglarlo, de señalar las cosas erróneas, vuelven otra vez y pueden llegar ahora sí a la conclusión de que el carro puede ser guiado y que puede ser manejado. Hermanos queridos, así es la vida del creyente. Así mismo somos nosotros. Cuando nosotros llegamos a Cristo, Dios nos examina exactamente igual. Nos va a examinar exactamente igual. La pregunta es, pastor, yo quiero que Dios me examine hasta ahí. No quiero que me pruebe. ¿Y cómo si no te prueba vas a ver si está bien el vehículo? Es difícil, I know. Pero si Dios no nos prueba, ¿cómo vamos a saber si el vehículo pasa la prueba, las inspecciones? Así que viene un tiempo de prueba. Y hay personas que están aquí que pueden decir, pastor, pues yo creo que mi carro está en tiempo de prueba. Quizá. ¿Por qué? ¿Cómo sabemos que estamos en tiempo de prueba? Sí, porque igual que el vehículo de nosotros, cuando manejamos, le sentimos que la goma de atrás como que está como que dando cantazos atrás.
Espérate, aquí hay algo. O sentimos que cuando prendemos y se apaga el motor. Entonces significa que hay un defecto en el motor o hay algún defecto en algún lado del carro que no está funcionando. Pues por eso es que parece la prueba. A veces somos probados porque Dios está buscando perfeccionarnos cada vez más a Él. El Espíritu Santo está guiándonos cada vez a perfeccionarnos más a Él. Y por eso entonces cuando nos prueba, viene lo que no mucho nos gusta. Pastor, que no me gusta, no me lo diga porque no me gusta, pues te lo voy a decir. Viene que te señala el Señor. ¿Y cómo el Señor nos señala? Bueno, se abre, Jesús dice la palabra que cuando fue bautizado se abrió el cielo y allí hubo una señal y Dios señaló, este es el Hijo amado mío. No, pero a veces pues Dios utiliza hermanos que nos señalan. A veces Dios utiliza pastores que nos recuerdan que lo que estamos haciendo está incorrecto. A veces Dios utiliza consejeros que en medio de una consejería nos señalan un error. Lo que estás haciendo está mal. Entonces cuando Dios nos señala esto hay que mejorarlo, no es porque Dios es malo, todo lo contrario, es porque Dios quiere perfeccionarte cada vez más a la imagen de Cristo en tu vida. Él está buscando cómo señalar esas áreas en tu vida y en la mía para cada vez hacernos más como Él y menos como nosotros. No, pastor, yo quiero guiar. Yo quiero manejar el carro, manejar el carro, quiero guiarlo, quiero ir hacia hacer road trip. Yo me quiero ir en mi carro de road trip, pero no está bien el carro. Quizás no va a llegar. Quizás te vas a quedar a la mitad del camino. ¿Y qué debemos hacer? Pues dice la palabra que hay que llevarlo al taller del maestro. Y eso es lo que está diciendo el salmista. Yo necesito ir al taller del maestro. Porque para nosotros manejar un buen carro, el buen carro tiene que haber sido inspeccionado. Para ser inspeccionado tuvo que haber pasado por un señalamiento, también tuvo que haber pasado por tiempos de prueba y también tuvo que haber pasado por tiempos de examinación. Ahora bien, 2 Corintios 10:5. Pablo manejaba bien. El vehículo de Pablo estaba perfectamente bien, en perfectas condiciones. Iba muy bien el carro de Pablo. Y estoy hablando metafóricamente, porque muchos te van a decir, pastor, pero ¿dónde dice la Biblia que Pablo tenía un carro? Metafóricamente hablando, el carro de Pablo, su vida en general, su vida estaba bien. Solo que habían hermanos que lo estaban señalando. Dice la palabra en 2 Corintios 10 que estos que lo señalaban eran falsos profetas. Eran personas que estaban siendo usadas por el mal para señalar la vida del apóstol Pablo. Y él se encuentra defendiendo su evangelio, su ministerio. Y hay ocasiones, hermanos queridos, que está bien callar. Hay ocasiones que pueden decir algo de ti y está bien callar. Pero hay otras ocasiones que te va a tocar defenderte. ¿Sí se entendió el punto, no? Pastor, no, yo siempre me defiendo. Pues tampoco, estás al extremo. Porque hay veces que tienes que dejar que Dios te defienda. Hay veces que Dios te va a defender por sí solo. Mía es la venganza. No tuya. Deja que. Pero hay otras ocasiones que sí te vas a tener que defender. Cuando apelan contra tu integridad como persona. Cuando están diciendo algo que tú mismo sabes que no es correcto. Hay veces que tienes que defenderte. Vas a tener que utilizar esa defensa. Ahora bien, cuando la usemos, hay que usarla correctamente. Tampoco debemos usarla, pastor, usted sabe que yo soy cinta negra. Y yo digo, bueno, ¿y qué vas a hacer con tanta cinta? Porque en el Señor no vamos a usar la cinta. O sea, podemos ser cinta violeta, negra, chinita, pero no las vamos a usar. Sino que, ¿qué vamos a hacer? Yo quiero llevarlos aquí a 2 Corintios 10:5. Miren esto. ¿Por qué es tan interesante? Que el apóstol decía, en su defensa, él decía, pues aunque vivimos en el mundo, no libramos las batallas como las libra el mundo, como las hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Tienen el poder
divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios y entonces llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Dice otra traducción, para que obedezca a Cristo. Finalmente, ¿cómo yo puedo defenderme? Yo me defiendo llevando el pensamiento cautivo y el pensamiento cautivo obedece a Cristo. De esa manera, tú y yo, queridos hermanos, nos vamos a defender. Pero miren esto. En esta defensa Pablo se defiende y aquí me viene la idea. Mi esposa me dice que yo estaba haciendo un trabajo y me dice, oye, has tardado mucho haciendo el trabajo. Y yo no le contesté nada, no le dije nada, porque estaba molesto conmigo mismo. Pero dentro de la molestia que yo tenía, pastor se molesta, sí. Pero dentro de la molestia que yo tenía, es que me di cuenta que mi computadora no me estaba ayudando. Porque yo creí que el problema era mío, pero yo le daba ahí a la tecla y no funcionaba. Usted sabe, cuando usted mueve el mouse y no funciona. Y yo moví y no funcionaba. Y yo estaba ya rompiéndome la cabeza diciendo, pero ¿qué pasa con esto? Y de momento escucho que la computadora empieza a hacer. Eso significa que el procesador está tardando, está ahí trabajando fuertemente. Y yo en mi mente decía, pero yo no estoy trabajando con nada pesado para que él esté como que trabajando de más ese procesador. Y yo miraba la computadora y yo seguía y yo le di tiempo y le dije, bueno, voy a darle un poco más de tiempo a ver si pasa, y no pasó. Así que perdí yo mucho tiempo con la bendita computadora y su procesamiento. Hasta que dije, bueno, ¿qué hago? ¿Dejar el trabajo? No lo voy a hacer. ¿Qué hago? Y me vino la brillante idea, que yo sé que a muchos de ustedes le ha venido, de darle una opción que se llama Restart. ¿Alguien ha usado esa opción? ¿A quién le ha pasado? Écheme la mano. ¿A quién le ha pasado? ¿O soy yo el único que le ha pasado con la computadora? Y cuando le di Restart, usted sabe qué pasó, ¿verdad? Ella se renovó. La computadora se renovó. Y ya ahora iba más rápido. Hacía todo rápido. Yo le decía, haz esto, y ella, pum. Y esto otro, pum. Dame un café, y pum, salió un café. No, eso no pasó. Ella iba rápido trabajando. Y yo pude terminar el trabajo que estaba haciendo. Moraleja de esto. ¿Cuántos de nosotros estamos como la computadora? $60,000 pensamientos en un día. El segundo día, si no lo resolviste el primero, tienes 120,000. Si en 4 días no lo resuelves, tuviste 240,000 pensamientos. Y te tocó el 5.º día tomar una decisión. ¿Qué hacemos? Llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Llevamos cautivo todo pensamiento a que obedezca a Cristo. Miren, este estudio que yo les mostré de psicología habla de, ellos le llaman, ¿qué pueden hacer para que el ser humano quite tanto pensamiento negativo, psicológicamente hablando? Primero vamos a la psicología. Ellos le llaman el aprendizaje del silencio consciente. Pastor, ¿qué es el aprendizaje del silencio consciente? Usted conoce, ¿eh? Es que conscientemente vamos a hacer silencio. A ver, que yo conscientemente me voy a sentar en una silla y voy a estar haciendo nada. Solo callado. Y de esa manera, cuando las personas logran aprender el aprendizaje del silencio consciente. Ay, hermano, yo quería hacer esto desde hace mucho tiempo, perdone. Cuando aprenden a hacer el aprendizaje del silencio consciente,
Es en ese momento que la mente empieza a descansar, poco a poco. Y cuando la mente empieza a descansar, los pensamientos basura comienzan a irse, empiezan a menguar. Ya no les damos tanta importancia a esos pensamientos basura y empiezan a alejarse. ¿Y qué queda? Quedan los buenos pensamientos. Quedan los pensamientos reales, los buenos pensamientos. Eso es lo que queda. Pues miren, déjenme decirles algo. La Biblia nos dice lo mismo que la psicología hace poco tiempo descubrió. La Biblia nos dice que cuando yo medito en la palabra, de día y de noche, yo dejo que los pensamientos basura comiencen a irse. Y ellos van a comenzar a irse. De día y de noche yo medito en la palabra de Dios, de Cristo. Y esos pensamientos basura van a comenzar a alejarse de mí. Poco a poco se empiezan a alejar. Entonces tengo la mente más clara para yo poder tomar decisiones correctas en la vida. Y ahora sí, hay un salmo que es el Salmo 1. Dice, en la ley de Jehová medito de día y de noche. Cuando yo medito en la palabra de Dios, día y noche, entonces los pensamientos míos se aclaran. Le doy restart a mi computadora. Mi procesador está y yo le doy restart. La pregunta es, ¿tú le das restart? ¿O dejas? ¿Cuántos años tu procesador lleva y no le damos restart? Si las mismas computadoras y los mismos teléfonos nos enseñan que es tan importante darle restart, ¿cuándo le dimos restart a nuestra mente? ¿Cuándo dejamos que la palabra penetrara hasta lo más profundo de nuestro ser y que de esa manera nosotros pudiéramos realmente ser transformados a la misma imagen como por el Espíritu del Señor hace en nosotros? El mensaje de hoy es para tú llevar cautivo todo pensamiento para que obedezca a Cristo. Necesitamos aprender a darle restart a nuestra mente. Y Josué 1:8 termina diciendo, cuando Josué iba para la misión, tan importante la misión de Josué, Dios le dijo a Josué, nunca, escuche bien esta palabra, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Miren, hermano, ¿cómo yo llevo mis pensamientos cautivos? Obedeciendo a Cristo, obedeciendo a su palabra. ¿Cómo yo llevo cautivo mis pensamientos? Meditando en su palabra. Si para la ciencia y la psicología funciona el aprendizaje del silencio consciente, ¿cuánto más para el creyente debería funcionar la meditación? Hoy una persona se acerca a mí y me dice, pastor, nosotros necesitamos no nada más escuchar la palabra y sentarnos cada domingo a escuchar la palabra. ¿Quién es? ¿Sabe quién es? Me dice, sino que hay que hacer hacedores de esa palabra. Hay que dejar que esa palabra viva en nosotros, que nos transforme. ¿Y sabes qué? Completamente de acuerdo estoy con esa persona que me lo dijo. Porque si yo domingo tras domingo vengo a la iglesia a escuchar cómo el pastor predica, cómo la pastora predica, cómo predica el predicador hoy, cómo adoran ellos, qué lindo, y dejo todo eso para el próximo domingo y durante la semana no aplico nada de lo aprendido, el procesador tuyo va a seguir atrasándote en la vida. Y no nos damos cuenta que nos estamos atrasando. Cuando mi esposa me pregunta, oye, tú tardaste mucho tiempo haciendo eso, yo no sabía ni qué contestarle porque estaba molesto. Porque yo sabía que yo podía darle restart a mi computadora desde hace rato.
Yo sabía que yo podía hacerlo porque ya lo había hecho anteriormente. Anteriormente yo he hecho eso 1001 vez, pero esta vez decía, no, va a pasar, ya se va a arreglar, ya pronto se va a arreglar y va a funcionar bien. Y esta imagen, hermano, me viene a la mente porque muchos de nosotros estamos diciendo, va a pasar. Y Dios está diciendo, dale restart, vuelve a comenzar. Dios te está diciendo, dale restart al asunto, vuelve a comenzar. No te quedes parada ni parado. Pastor, es que me quiero sentar, pero si no es hora de sentarte, es hora de trabajar. Hay almas que salvar para Cristo, hay vidas que rescatar. ¿Cómo te vas a sentar? Y el restart es tan importante, hermano, porque me hace comenzar nuevamente. Pastor, es que no puedo con los pensamientos que me agobian. Siento que ya no soy yo, que ellos llegan constantemente y son involuntarios. Sí, son involuntarios, por eso mismo, porque son involuntarios, porque no es que tú los decides, es que ellos llegan solitos. Pero cuando yo comienzo a cambiar lo que escucho, ¿a quién escucho? Cuando yo comienzo a cambiar lo que estoy mirando. ¿Qué estás mirando? ¿Qué tú miras? ¿Qué te llena mirar? ¿Qué te llena mirar? ¿Qué te llena mirar en oculto cuando piensas que nadie te ve? Vamos. Pastor, yo quiero que Dios me examine. Pues dale, vamos, díselo al Señor. Come on, let's do it. ¿Tú crees que Dios no sabe lo que tú miras? ¿Qué oyes? ¿Qué estás oyendo? ¿A quién oyes? ¿Estás oyendo cosas que realmente te están añadiendo vida en tu ser? ¿O estás escuchando muerte tras muerte y después esperas tener vida? Examíname. Examina mi corazón, Señor, para que tu procesador corra como debe correr y para que tu vida funcione como debe funcionar. Muchos de nosotros vamos a necesitar darle restart al asunto. Pastor, ¿cómo le doy restart al asunto? Entrégale tu corazón a Cristo. Entrégale tu vida al Señor. Pero no le digas, Señor, te lo voy a entregar, pero te voy a entregar solamente estas áreas de mi vida, pero estas no. Estas son mías. Estas son tuyas. No, tienes que entregarle todo. Pastor, es que yo llevo ya muchos años en el Evangelio. ¿Le has entregado todo? Sí, yo le he entregado todo. ¿Le has dicho a Dios que te examine? Sí, yo le he dicho que me examine. ¿Y qué Dios ha encontrado en ti? Hermano, Dios no puede trabajar con el prepotente. No puede. Dios no puede trabajar con el prepotente. Y el primer prepotente fui yo. Pensé que Dios me podía ayudar y que podía trabajar en mi vida en unas áreas. Cuán perdido de la verdad estaba. Cuán alejado de la verdad estaba. Porque en el Señor, cuando yo llego al Señor, yo no le puedo entregar una parte del ser. Dios creó todo el ser completo para gloria y honra de su nombre. Yo me tengo que entregar completo a Cristo. Hermanos y hermanas, completo a Cristo. Y así harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Estás contento con el resultado que tienes hoy? ¿Estás contenta y contento con la vida que llevas hoy?
O todavía hay áreas en tu vida que le tienes que decir a Cristo: examíname. Ponte de pies. Y tú que me ves a través del internet, que dices: Señor, examíname. Es hora de examinarnos. Es hora de examinarnos. My Lord, es hora de examinarnos, Jesús. Es hora de examinar el ser integral. Porque Dios conoce mi ser, mi mente, mi alma, mi espíritu, mi intelecto, mi razonamiento. Dios conoce mi acostarme, mi levantarme. Dios conoce mi andar, mi descanso. Dios conoce cuando yo digo algo aún antes de decirlo. Ya la palabra estuvo, aún la palabra antes de estar en mi boca, ya Dios la sabía. Porque Dios es omnisciente, Dios es omnipresente. Dios estuvo conmigo hace 10 años cuando me pasó ese evento traumático. Dios estuvo conmigo en ese momento. Pastor, pero ¿cómo puede ser posible que Dios estuvo? Sí, allí Dios estuvo. Y está aquí contigo también. Hay cosas en esta vida que no las vamos a entender. Hay cosas en esta vida que nuestra mente humana, nuestro razonamiento limitado no nos va a dar la oportunidad de entenderlas. Pero Dios sí las entiende. Dios puede ir al pasado tuyo para sanarlo por completo. Dios te puede sanar del trauma del pasado, de la herida de tu corazón. Y Dios puede hacerlo todo nuevo. Dios utiliza tu vida para su gloria. Dios utiliza mi vida para su gloria. Utiliza la vida nuestra para la gloria de Él, cuando se la entregamos a Él completamente. Mi voluntad es tuya, Jesús. Mis pensamientos son tuyos, Jesús. Mi vida entera es tuya, Jesús. Ahí donde estás, tómate un momento. Hoy es una tarde para examinar nuestro corazón. Come on, Lord. Yes. Yes, Jesus. Yes, Jesús. Adoremos. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Hay algo interesante. Escuchen esto. Hay un misterio en los grandes soldados que yo no lo entiendo, pero se lo quiero hoy compartir. Y es que estos hombres grandes de Dios, soldados grandes de Dios, me refiero a soldados como David, soldados grandes de Dios, eran soldados que cuando recibían la asignación del enemigo que había que picarle la cabeza, ¿usted me entiende? Ellos no titubeaban. Ellos iban y le picaban la cabeza. Pero cuando era hora de humillarse ante la presencia de Dios, eran los primeros en humillarse ante la presencia de Dios. Entonces mi pregunta es: ¿será que tiene que ver algo con la humillación a Dios? Que
refleje el gigante que puede ser levantado en ti para Cristo. ¿Alguien me entendió? Y yo quiero hacer algo hoy al final. Para los que quieran y puedan, el altar va a estar abierto. Si hoy tú con un corazón humilde le quieres decir al Señor: examina mi corazón, Señor. Yo creo que está bien. Yo pienso que estoy bien. Yo pienso que estoy bien. Pero quizás todavía hay áreas en mi vida que necesito, tú sabes, soltarla. Mientras adoramos al Señor, el altar está abierto. Gloria a Cristo. Hey, gracias por estar conectados con nosotros a través de este podcast. Te voy a pedir 2 favores. El primero es que nos dejes tu comentario y lo puedes hacer a través de info@lugardeél. De esa manera vamos a poder conectar contigo. Si hoy este mensaje ha sido de mucha bendición para tu vida, qué bueno. De eso se trata, esparcir la palabra del Señor y que todos podamos ser conectados con Jesús en todo lugar y en todo tiempo. Será hasta la próxima.